Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar sobre el ciclo celular. Es la continuación del ciclo celular 1 y en este caso vamos a hablar sobre la regulación del ciclo celular eh, a través de los mecanismos de las ciclinas, las quinasas dependientes de ciclinas y los factores de crecimiento. Hay amplios estudios que se han llevado a cabo para tratar de comprender los mecanismos centrales que impulsan el ciclo celular de una célula eucariota y estos mecanismos centrales que también van a modular el desarrollo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las familias de las ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas y los factores de crecimiento. El ciclo celular, para recordar, ¿no? El ciclo celular es un proceso mediante el cual una célula se divide, se replica, crece, ¿no? Es esencial para el crecimiento y la reparación de los tejidos. Sus fases principales son la fase G1, ¿no? G2, G1, S, G2 y M, ¿no? La fase de síntesis, que es la fase S, la fase M, que es la fase mitótica, y las dos fases intermedias, la G1 y G2. Durante la fase S, el ADN se replica, mientras que durante la fase M, el material genético replicado se agrega en las dos células hijas resultantes. Hay una quinta fase, por supuesto, todos lo están pensando, conocida como la fase 0, G0. Es un estado de reposo que se produce cuando las células se retiran del ciclo celular en condiciones de crecimiento desfavorables o tras una diferenciación terminal. Los motores centrales que impulsan la progresión a través del ciclo celular de la eucariota son complejos de ciclinas, quinasas dependientes de ciclinas y factores de crecimiento. Digamos que para simplificar, las CDKs de las quinasas dependientes de ciclinas regulan cada transición del ciclo celular, ¿no? Y se asigna un único nombre genético a las especies de ciclina que normalmente regulan cada transición del ciclo celular. Los acontecimientos de las células eucariotas, de la división de las células eucariotas vistos al microscopio, ¿no? Como lo vemos en este momento, son visibles, ¿no? La división nuclear, la mitosis, la citocinesis, también denominados colectivamente fase. Normalmente ocupan solo una pequeña fracción del ciclo celular. La otra parte del ciclo, mucho más larga, se conoce como interfase. Se muestran aquí las 5 etapas de la mitosis. La modulación del ciclo celular es importante. Por ejemplo, durante la organogénesis del ojo de la drosófila, en la que está este ejemplo, ¿no? En la sincronización del ciclo celular es crucial para la determinación del destino de los fotorreceptores. Curiosamente, los hallazgos recientes demuestran que los componentes de la maquinaria del ciclo celular pueden a veces regular el desarrollo independientemente de su papel en la progresión del ciclo celular. Por ejemplo, los reguladores del ciclo celular quinasa tipo polo 1, PLK1 y PLK2 contribuyen a la determinación del destino en embriones tempranos de la C. elegans, mediante la fosforilación de proteínas implicadas en el establecimiento de la polaridad celular. En general, estas y otras observaciones subrayan el estrecho vínculo entre el ciclo celular y el desarrollo. En esta etapa temprana del embrión, obsérvese cómo tenemos acá la actividad de la ciclina B, la ciclina A, ¿no? Y la actividad de las proteínas, unas inhibidoras y otras estimuladoras. En la organogénesis también vamos a ver que hay una presentación en el desarrollo, ¿no? Aquí la actividad, observen ustedes, para pasar de G1 a S, ¿no? Tenemos diferentes tipos de ciclina, la ciclina 1, la CS25 y otras inhibidoras. Igualmente, ¿no?
seguimos viendo la actividad que tienen en la organogénesis y la diferenciación terminal. Y observen ustedes la ciclina E2 y la F en el factor, al terminar la mitosis y en la actividad de la fase GC. Una descripción general de las funciones, ¿no?, de las OCT4 en la coordinación de la transición de G1 a S, ¿no?, en el ciclo celular y el mantenimiento de la pluripotencia, ¿no? Las OCT4 promueven la fosforilación de la RAF-RB, ¿no?, que tiene de las células que se estudiaron inicialmente, el retinoblastoma, hipofosforilado, un requisito previo para la transición del punto R. Observen ustedes, este es el punto R, ¿no?, que la actividad de la OCT4, ¿sí?, regulando a la baja el PP1 y PP1 regulado a la alza del CDK4, 6 de la ciclina D y la ciclina D. En la fase G1, temprana y media, en este punto el RB fosforilado todavía se une, ¿no?, el RB fosforilado todavía se une a la ciclina E2F y bloquea sus dominios activadores de la transición, lo que conduce a la expresión suprimida de varios genes promotores del ciclo celular, incluido la OCT4. La OCT4 puede promover aún más la hiperfosforilación del RB, regulando el alza del complejo CD4 ciclina E, lo que conduce a la liberación del E2F y la transición del punto R y la entrada en la fase S. La CDK2 también puede fosforilar la SOX2, la SOX2, para mejorar la eficiencia de la reprogramación. Observen ustedes estos, entonces aquí tenemos el OCT4 que va a activar, ¿no?, como una regulación positiva, igual acá el RBL2F, ¿no?, y inhibir a la PP1, y a su vez el RB inhibe la actividad del OCT4, ¿no? El OCT4 está relacionado con la pluripotencialidad. Observen ustedes aquí que la ciclina E, la actividad de la ciclina E va a producir la activación a nivel del punto R para pasar en la fase tardía del G1 a la fase, una vez que se fosforiló el RB, se libera el E2F, que va a ser el que va a permitir el paso a la fase S. Entonces, es una, digamos, hay una coordinación, ¿no?, de la OCT4 y en la transición del G2, de la fase 2 también a la G2 a la mitosis, ¿ok? Entonces, y el mantenimiento de la pluripotencia. En la fase G2M, a través de un mecanismo no transcripcional, la OCT4 puede inhibir la activación de la CD4, como se observa ahí en esas líneas rojas, y conducir una fase G2 prolongada, lo que permite la verificación posterior de la integridad del genoma y reduce la segregación errónea cromosómica. Recíprocamente, la CDK1 puede mejorar la unión de OCT4 al promotor CDX2 y suprimir su transcripción, contribuyendo al mantenimiento de la pluripotencia del ESC. Observen ustedes aquí la actividad del CDK1 sobre el COX2 y la pluripotencia a nivel de la redes. Muy bien. Entonces, como verán ustedes de estos ejemplos que hemos mostrado, la familia de las ciclinas constituye, pues, descubierto por Evans y colaboradores en el año 1983. La ciclina proporcionó la pista crucial sobre el mecanismo químico del oscilador del ciclo celular y el primer papel importante de la proteólisis regulada en las células eucariotas, ¿no? Las ciclinas, pues, son proteínas que regulan la progresión del ciclo celular. Hay varios tipos de ciclinas, de A, B, E, F, Y, ¿no? Y cada ciclina actúa en una fase específica del ciclo celular. Entonces podemos distinguir tres partes en el ciclo celular:
el motor que produce fluctuaciones regulares en sus niveles de la ciclina y la actividad de sus CDKs asociadas, los eventos posteriores que impulsan el motor como la replicación y la mitosis y las vías de señalización que regulan el motor en respuesta a eventos dentro y fuera de la célula. Sin duda, las ciclinas desempeñan pues un papel fundamental durante la maduración meiótica de los ovocitos. Aquí tenemos en este estudio del 2019, ¿no? Donde se muestra los hallazgos, ¿no?, de las ciclinas, ¿no?, en la función regulatoria del factor promotor, ¿no?, y del MPF de madurativo, ¿no?, especialmente la compensación funcional de la ciclina B1 por la ciclina B2 en la activación del factor promotor de la maduración para la reanudación meiótica. Además de la ciclina O, las otras ciclinas analizadas aquí pueden unirse directamente al CDK1 y diferentes complejos de ciclina, ¿no? La CDK1 probablemente tengan sus sustratos específicos. Curiosamente, algunas ciclinas parecen funcionar de manera específica en cada etapa, como la ciclina B3, que actúa en la meiosis 1, y la ciclina 2, que actúa en la meiosis 2. ¿No? Se espera la identificación de posibles sustratos distintos a estas en las ciclinas, ¿no? Muy bien, este es un excelente estudio. Entonces, ahora hablemos sobre las quinasas dependientes de ciclinas. Las quinasas dependientes de ciclinas son quinasas de serina treonina cuya actividad catalítica es regulada por interacciones con ciclinas e inhibidores de la CDK, ¿no? Estas quinasas son fundamentales para la proliferación celular, regulando los puntos de control del ciclo celular y los eventos transcripcionales en respuesta a señales intra y extracelulares. La desregulación de la CDK va a ser una característica común de los cánceres y la inhibición de miembros específicos es un objetivo atractivo en la terapia de cáncer. Las CDK son enzimas que cuando se activan por ciclinas controlan el ciclo celular. CDK4, 6, CDK2, CDK1 son algunos ejemplos importantes. Por ejemplo, en el cáncer de mama, ¿no? En el cáncer de mama, los inhibidores duales de CDK4, 6 como el palbociclib, el ribociclib y el abemaciclib han sido aprobados recientemente por la FDA para el tratamiento de cáncer de mama avanzado metastásico positivo para el receptor hormonal, así como para otros tipos de cáncer de mama. Entonces, ¿cuáles son los roles del CDK en la progresión del ciclo celular? Observen ustedes que tenemos aquí varios puntos de checkpoint, digamos aquí, este es un punto, ¿no? Este es otro punto a nivel de la mitosis, en G2, a nivel de S, a nivel de la restricción, puntos de restricción, G1S, checkpoints, G2M, checkpoints, ¿no? Entonces observamos aquí que la progresión del ciclo celular, ¿no?, y la regulación del CDK, el ciclo celular está regulado por muchas CDKs que forman complejos con sus ciclinas asociadas. El ciclo celular consta de 4 fases ordenadas distintas del ciclo celular, las fases ya hemos visto, denominadas G0, G1, S, G2 y M, y contiene puntos de control, que los diferentes checkpoints o puntos de control, ¿no? Aquí, los diferentes puntos de control. ¿Para qué sirven estos puntos de control? Para evitar la inestabilidad genómica, así como para garantizar una replicación fiel. Las células salen del ciclo celular y entran en el estado de reposo reversible o permanente, llamada fase G0, regulada por la ciclina C. Acá está, por la ciclina C, ¿no? Y su acompañante es la activación de la CDK3. Varias señales extracelulares, como la señal mitogénica, conducen a la síntesis de la ciclina D, acá, a la síntesis de la ciclina D, ¿no? ¿Y qué sucede?
lo que promueve la entrada al ciclo celular. ¿Ah? La ciclina D, que estimula la CDK4, la CDK6, esto activa, recuerden ustedes, ya lo vimos en el otro ejemplo, ¿no? Para la activación de la E2F, la fosforilación del RAF y por lo tanto la entrada al ciclo, ¿no? Que inician la fosforilación, ¿no? De la proteína RB, desencadenando así factores de transcripción E2F, lo que da como resultado la expresión de la ciclina E, ciclina A, ciclina B y muchos genes necesarios para la progresión de la fase S. Posteriormente, la ciclina E activa la CDK2 y contribuye a la fosforilación adicional de RB, que progresa a la fase S e inicia la síntesis de ADN, ¿no? Cerca de la fase final, de la fase S, la ciclina A elimina la ciclina E y forma un nuevo complejo, la ciclina A-CDK2. La ciclina A-CDK2 termina la fase S, como ven ustedes, fosforilando la CDC6 y la E2F1. Impulsa la transición del ciclo celular de la fase S a la fase G2 y posteriormente activa la CDK1 mediante la ciclina A, lo que hace que las células entren en la fase M. Durante la mitosis, la actividad de la CDK1 mediante el complejo ciclina B-CDK1, ¿no? La desregulación de la CDK1 permite la separación de los cromosomas y la finalización de la mitosis y la citocinesis. Los inhibidores, como el INK4, el CIP, el KIP, el CDK4/6, como son los medicamentos que hace un momento hablamos, palbociclib, ribociclib y abemaciclib, inhiben la actividad de la CDK ciclina. La ubiquitinación de las ciclinas participa en la regulación de la expresión de muchas proteínas para controlar las actividades cíclicas de la CDK, como el SCF, el APCS. Las proteínas PLK1, ¿no? y A participan en la progresión de la fase S, ¿no? y de la fase G2 a la fase M. Además, los puntos de control de daños del ADN salvaguardan la integridad genómica y desencadenan la detención del ciclo celular mediante el punto de control quinasa, que es el checkpoint, ¿no? el CK2 y la P53 en la fase G1, o mediante la CHK en la fase S o G2. En un circuito discontinuo vemos ahí pues en verde los reguladores positivos y en óvalos los reguladores negativos de la progresión del ciclo celular. Entonces, en conclusión de este esquema, decíamos que la EDK1 asociada con la fase G2M del ciclo celular, la CDK2 asociada con la fase G1 es relevante en genotipos de cáncer de mama y triple negativo TNBC, la CDK4/6 asociado con la transición de la fase G1S, cruciales para la iniciación y mantenimiento de la tumorogénesis en el cáncer de mama, la CDK7 mediante la adición transcripcional a un conjunto vital de genes TNBC, y la CDK12 y CDK13 inhibidores duales altamente selectivos que pueden inhibir la proliferación de las células tumorales, de las TNC. Entonces, así pues tenemos el rol de la CDK en la transcripción. Vamos a ver un poco ejemplos de los CDKs en diferentes procesos biológicos. Los complejos CDK-ciclina van a regular el ciclo de la transcripción, ¿no? De preiniciación, iniciación, elongación y terminación basada en la de ARN polimerasa 2. Entonces la CDK8/19 activa la maquinaria de transcripción a nivel del promotor. La CDK8/19 también fosforila la ciclina H para inhibir el ensamblaje de la PIC y para regular negativamente la actividad de la TF2H.
y fosforila la CTD y la RNA-P2, o sea, la ARN polimerasa 2, para impedir su unión al ADN promotor e inhibir el ensamblaje de la... Entonces veamos acá. Nosotros, miren ustedes, este es el gen promotor. Aquí tenemos la RNA polimerasa 2. Aquí tenemos el mediador, ¿no? La ciclina C, la CDK8-19. Y observen ustedes que esto actúa sobre la RNA polimerasa 2. Aquí está cuidado, acá fosforila, la serina, la tranina. Entonces hay una actividad para que se produzca la RNA naciente, el RNA mensajero, y se produzcan los diferentes procesos de elongación y procesos de terminación de la transcripción. Entonces el alargamiento, ¿no?, es promocionado por la CDK7 y CDK9, que van a promocionar el alargamiento del ARN mensajero mediante la fosforilación secuencial de la CTD y de la ARN polimerasa 2. La CDK12 y la CDK13, con su cofactor de ciclina K, van a ser responsables también de la fosforilación de la serina 2 en el ACTD, y lo que permite el alargamiento del ARN mensajero. La CDK11 participa en la coordinación entre la transcripción y el empalme del ARN mensajero. El ADS-IF y el NLF inhiben el alargamiento, mientras que la SCP1 promueve la terminación de la transcripción. Entonces, veamos, sigamos. Algunos inhibidores CDK en ensayos clínicos, ¿no? Los inhibidores CDK2, como ya mencionado, se utilizan especialmente para tratar a pacientes con cáncer de mama avanzado o metastásico, que tienen positivos al receptor de estrógeno RH. También algunos receptores tipo 2, factor de crecimiento epidérmico humano. Además, se está explorando nuevos inhibidores de CK y estrategias terapéuticas combinadas con microARN. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, las actividades de las CDK implicadas en funciones de los neutrófilos, ¿no? En este caso, la CDK2 fosforila las moléculas relacionadas con la migración de neutrófilos, ya que la inhibición de CDK2 obstaculiza la quimiotaxis y la polarización celular. La CDK5 y la P35 regulan la desgranulación de los neutrófilos, fosforilando la bimentina tras la estimulación de GTP. El CDK9 y CDK7-9 y las SNT1 forman parte del complejo PTFB, que la RP7 regula negativamente. Una disminución de la actividad compleja disminuirá el MCL1 e inducirá la apoptosis. Una reducción en la actividad de la CDK7 también reducirá los niveles de MCL1, ¿no?, y provocará la apoptosis. La CDK4 y 6 fosforilan la RB. CDK4 y 6 van a fosforilar la RB. Y la histona 3, serina 10, H3S10 y la lamina AC, facilitando la ruptura de la envoltura nuclear y la netosis. Hay estrategias emergentes basadas en la actividad, en el conocimiento de la actividad de la ciclina E y la CDK, ¿no?, inhibidores selectivos con objetivos clínicos, promotores que van a modificar la muerte celular, la anafase, la progresión y proliferación en el ciclo celular, ¿no?, los factores el anclaje del crecimiento, la detención del crecimiento, la senescencia, la diferenciación, ¿ok?, y la actividad sobre resistencia a medicamentos, ¿no? Entonces, una descripción general de las funciones fisiológicas de la ciclina E. Ejerce sus funciones fisiológicas a través de las quinasas del ciclo celular, ¿no? La ciclina E se une y activa la CDK2 y luego fosforila una variedad de sustratos involucrados en diferentes funciones fisiológicas, como la progresión del ciclo celular, la meiosis masculina y el mantenimiento de las células madre. La ciclina E también se une a los CDK5 y
y las secuelas de sus socios, ¿no?, activadores como la P35 y P39, por lo tanto, regulan negativamente su actividad. Se demostró que este mecanismo afecta las funciones sinápticas del cerebro y están involucradas, por ejemplo, en los trastornos de desarrollo. La CDK5 y su papel en el desarrollo, ¿no? Aquí observemos la CDK5 tiene que ver con el control de la exocitosis y la endocitosis, ¿no?, en el control de, por ejemplo, de la liberación de neurotransmisores, en la característica de los receptores, en el manejo y el control en la fase G2 y la mitosis en el ciclo celular, en la producción de andrógenos, en la estructura sináptica y plasticidad neuronal, en las enfermedades neurodegenerativas, en la generación de metástasis. La regulación del ciclo celular, por lo tanto, tiene muchos puntos de control, ¿no? Hay los checkpoints, G1S, ¿no?, reguladores positivos de ciclinas, CDKs y negativos, CK1S, entonces positivos y negativos de continuidad o no. Y esto es importante conocerlo por lo que nos va a permitir saber a dónde podemos actuar, qué podemos inhibir para el manejo de algunos problemas de proliferación celular. Entonces, por ejemplo, la ciclina I, y hay varias ciclinas ya, la ciclina I desempeña un papel en diversos procesos celulares como el control de la progresión del ciclo celular, la autofagia y el reordenamiento del citoesqueleto, ¿no? También en generación en respuesta al estrés, es decir, cuando hay una baja glucosa o bajos aminoácidos, ¿no?, eso va a activarse y va a activar una serie de mecanismos, ¿no?, con la fosforilación de la CSMI y la CDK16 y la inducción de autofagia. Los complejos CDK-ciclina regulan la transcripción mediante la RAP, ¿no? Entonces, durante la fase G1 del ciclo celular, los complejos CDK4, ciclina D, ¿no?, CIT y CDK2, ciclina E, fosforilan secuencialmente la RB, la proteína de retinoblastoma, lo que lleva a la activación de las proteínas E2F y la expresión de genes que responden a la E2F. Este grupo de genes codifican reguladores del ciclo celular requeridos para la transición de la G1 a la S. La ciclina E, la ciclina A y la CDK1, enzimas involucradas en la biosíntesis de nucleótidos como la timidinquinasa, la TK, componentes de la maquinaria de replicación del ADN, la CD6 y origen de la unidad compleja de reconocimiento 1 o RS1. Durante la fase G2 del ciclo celular, los complejos CDK2 y ciclina A y CDK1 y ciclina B fosforilan secuencialmente la FOXM1, lo que lleva al alivio de la autoinhibición y al reclutamiento de una proteína de unión a histona, la desacetilasa P300 CBP, que activa la expresión de genes Diana FOXM1. Este grupo de genes codifica los reguladores del ciclo celular necesarios para la ejecución de la mitosis, ciclina B y los interactuadores del complejo cinetocoro crucial para la segregación cromosómica adecuada, la proteína de centrómero, ¿no?, F, la CNPF. Los efectos de la fosforilación de CDK en la FOXM1 pueden ser contrarrestados por la fosfatasa PP2A B55-alfa. Los complejos CDK regulan la transcripción, también basado en la ARN polimerasa, ya lo hemos visto. La ARN polimerasa 2 forma parte del complejo de preiniciación PIC, responsable de la transición de genes en eucariotas. Estos miembros de PIC incluyen los complejos de factores de transcripción generales, factor de transcripción general 2B, D, E, F y H, la CDK7, la ciclina H y el complejo con la proteína RINX, Fingermax1, MNH1. Son componentes de la TF2H que fosforila
el dominio terminal de la CTD, de la RNA polimerasa 2, para inducir la eliminación del promotor y la transmisión y la transición desde el inicio al alargamiento de la transcripción, como se observa. Entonces también controlan la señalización de la WNT beta-cadenina, ¿no? Las WNT son proteínas secretadas que se unen al receptor transmembrana, el FISLA, FZ de 7 pasos, y promueven su oligomerización con el receptor WNT, LRP5 y 6. La formación de este complejo ternario desencadena la activación del DWL, que es necesario para la inhibición del complejo de destrucción compuesto por axina en la poliposis adenomatosa coli-APC, el glucógeno sintasa quinasa 3 y la caseína quinasa 1 alfa. En ausencia de esta estimulación con el WNT, el complejo de destrucción fosforila y se dirige a la beta-catenina para la degradación proteasomal mediada por ubiquitina en el citoplasma. Sin embargo, en presencia de WNT, el complejo de disolución sigue activo y la beta-catenina se acumula y se trasloca al núcleo, donde actúa como un coactivador de la transcripción mediada por el TSC, F y el F. A través de un mecanismo desconocido, los complejos CDK8, ciclina C, mejoran la transcripción génica impulsada por la beta-catenina en el núcleo. Los complejos de CDK14, ¿no?, y ciclina I, unidos a la membrana celular, fosforilan la RP6 y ceban la CK1 gamma, la RP6 o alfa fosforilada. Sirve como un sitio de acoplamiento para el secuestro de axina. Un paso clave en la estabilización de la beta-catenina. Entonces, los reguladores del ciclo celular pues también influyen en la reparación del daño del ADN, importante, porque la célula tiene que reconocer el ADN dañado para poder eliminarlo y poderlo así evitar una alteración de la célula, ¿no? Entonces, cuando hay lesiones del ADN, la horquilla de replicación se detiene y se inicia la respuesta al estrés de replicación, para evitar una mayor progresión del ciclo celular y la activación del origen de la replicación. Esto es crucial para la estabilización de la horquilla de replicación y la eventual recuperación de la obstrucción. La RSR da como resultado la activación de la TR, que inhibe la degradación de la ciclina E1 mediada por ubiquitina. La ciclina E elevada provoca la retención del CD6 en el complejo de prereplicación, lo que evita el inicio de la replicación y activa la CK1. A través de un mecanismo desconocido, los complejos CDK9 y ciclina K se asocian supuestamente con la TR y la claspin para limitar la actividad de ADN monocatenario disponible para la unión de la proteína de replicación, contribuyendo así, esta es la proteína de replicación, ¿no?, contribuyendo así al mantenimiento de la estabilidad del ADN. Perdón. Los complejos CDK ciclina modulan también la actividad de varias metiltransferasas, ¿no?, para influir en impronta genómica, ¿no?, así que tiene que ver con la actividad genética. Entonces, tiene que ver con la actividad de las metiltransferasas para influir en impronta genómica. Al fosforilizar la treonina 487, la SH2, la CDK1 y la CDK2 inhiben su asociación con componentes del complejo represivo, ¿no?, como es el Polycom 2, incluidos el SUS2, 12 y el ED. Entonces aquí tenemos que la dimetilación de la histola 3 y la arginina 8 y H4, arginina 3, además la modificación de las histonas, la metilación del ADN en los dinucleótidos CPG aumenta mediante la fosforilación del DNMT1 mediada por CDK1, CDK2, CDK5. Es decir,
Aquí vemos cómo es la actividad de las histonas, o sea, la modificación de la actividad de las histonas, modificado por la metilación, desmetilación de las histonas. Sabemos que eso va a hacer que se active una parte del ADN y a través de la actividad de las CDKs. Entonces, también las CDKs controlan el ciclo, las stem cells, ¿no? Observen ustedes en las modificaciones y los cambios en el ectodermo, en el mesodermo, en el endodermo, como las CDK, las ciclinas van a actuar sobre la nagnina, NGN2, ¿no? Para la actividad, en este caso, de las neuronas, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Se convierte pues en una esfera hueca llamada blastocisto, eventualmente da lugar a la placenta y la masa celular interna está formada por células pluripotentes que forman el embrión y es una fuente madre de células embrionarias. Durante la gastrulación, estas tres capas, como hemos visto, endodermo y mesodermo, se forman a partir de masas de células internas. Las células madre neurales son células pluripotentes, multipotentes, derivadas del ectodermo que pueden diferenciarse en neuronas, mientras que las células madre mesenquimales son multipotentes derivadas del mesodermo que pueden diferenciar en mioblastos. Los componentes de la maquinaria del ciclo celular regulan, ¿no?, los factores de transcripción implicados en la autorrenovación, ¿no?, para activar o inhibir, activar, ¿no?, o inhibir, ¿no?, o inhibir la expresión de genes que mantienen la autorrenovación. Y la diferenciación, ¿no? Entonces, a nivel neuronal, la CDK5, ¿no?, con el complejo P35 está anclado en la membrana celular y su actividad quinasa asociada es crucial para mantener la fisiología neuronal normal. La excisión aberrante de la P35 da como resultado, primero, la formación de P25, una forma truncada con una vida media más larga que la P35, y la pérdida de la dirección de la membrana, lo que permite que la CDK5 obtenga acceso a sustratos nucleares. En estudios últimos se han identificado dos nuevos sustratos fosforilados por la CDK5 y la P25 hiperactivo, la endonucleasa 1 aporínica y apirimídica, APEL, y endofilina B1, endo-B1. La fosforilación de APEL inhibe la reparación del ADN, mientras que la fosforilación de la endo-B1 induce la formación de autofagosomas. Ambos son responsables del aumento de la muerte neuronal en las enfermedades neurodegenerativas. La CDK5 también se asocia con la ciclina E, pero esta interacción secuestra la CDK5 lejos de su activador P35. Los complejos CDK5, P35 y CDK14, ciclina I, también desempeñan funciones importantes en el tráfico de vesículas presinápticas, así como en la eliminación de información sináptica durante la remodelación sináptica. Hay que tener en cuenta que la longitud del axón se reduce en gran medida, ¿no?, aquí en el esquema, no es que sea un axón gordito, por si acaso. Entonces, últimamente se habla mucho sobre el papel de la CDK5 en los trastornos del desarrollo. Bueno, entonces hasta aquí hemos hablado sobre las ciclinas y sus compañeras las CDKs, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre los factores de crecimiento y el ciclo celular. Los factores de crecimiento son proteínas que promueven el crecimiento y la división celular. Ejemplos son el factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ellos van a actuar en la proliferación, diferenciación y apoptosis celular. Los factores de crecimiento pues estimulan las vías de señalización intracelular, incluida la proteína quinasa activada por mitógenos, la MAPK, la fosfoinositida 3 quinasa, la PI3K, la fosfolipasa C gamma y factores de transcripción posteriores, traductores y señales y activadores de transcripción, los STATs, o proteínas SMARTs. La traducción de señales MAP, la maquinasa, incluida la MAP clásica, también conocida como RK. La quinasa N, terminal C, proteína quinasa activada por estrés, y SPAC,
y la quinasa P38. Regula la proliferación, diferenciación, desarrollo, respuestas inflamatorias de apoptosis en las células de mamíferos. Aquí en esto, por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, factores de crecimiento y la actividad a nivel de las diferentes actividades, la MAC, su actividad en la P27, en el checkpoint a nivel del G2, a nivel de S, ¿no?, y diferentes mecanismos de control a nivel celular, ¿no? La regulación del ciclo celular mediante vías de señalización iniciadas por los factores de crecimiento, ¿no? Vamos a ver las señalizaciones iniciadas por el factor a través de receptores de membrana, en su mayoría RTK, ¿no? Y cómo esto va a actuar sobre las STAT, que ya habíamos hablado, las PTCK, las RAS, las PLC gamma, la SRC, que practican sobre nodos transcripcionales con la actividad del nodo P53, el nodo SMART, el nodo FOXO, ¿no?, y el IDM-MIC, que esto está a nivel del núcleo, que va a producir la proliferación, diferenciación y apoptosis y movilidad y la movilidad celular. Entonces, la regulación, pues, del ciclo celular por los factores de crecimiento desempeña un papel vital en el impulso de la proliferación celular mediante la activación de las RTK con las cascadas de señalización posteriores. La actividad aberrante de estas cascadas de señalización conduce frecuentemente al cáncer. La proliferación celular solo puede realizarse mediante la división celular, y los primeros estudios han demostrado que la estimulación de los factores de crecimiento es la fuerza impulsora del inicio y la progresión del ciclo celular. Sin embargo, después de una extensa investigación a finales de los años 1990 y principios de los años 2000, pocas investigaciones estudian directamente el papel de factores de crecimiento RTK en la regulación del ciclo celular. Si bien el papel del receptor de factor de crecimiento en la fase F1 ha sido bien estudiado, se sabe muy poco sobre su papel en otras fases del desarrollo del ciclo celular. Los factores de crecimiento regulan diversas funciones de las células, y los efectos de la mayoría de los factores de crecimiento están mediados por los receptores RTK. La transducción de señales comienza cuando el factor de crecimiento se une a un receptor en la superficie celular, lo que estimula la dimerización de la RTK y la activación de su quinasa. Dos monómeros del dímero RTK se fosforilan entre sí para activar completamente la RTK, y los residuos de tirosina fosforilados en el extremo C del receptor se convierten en los sitios de unión para reclutar múltiples moléculas de señalización posteriores. La formación del complejo de proteínas de señalización RTK inicia la activación de múltiples vías de señalización, incluida la RAS, la ERK, la P13K, la KT, la SRC, JAK, STAT, PLC, gamma 1. Estas vías de señalización interactúan entre sí para formar una red de señalización. Las señales de diversas vías de señalización finalmente se integran al nivel de la transcripción. Hay varios nodos transcripcionales importantes: el nodo P53, que media la citostasis y la apoptosis en respuesta a un alto nivel de señales mitogénicas o daño del ADN. El modo SMART, mediante la expresión de factores citostáticos, detención de crecimiento y multiplicación celular, y apoptóticos en respuesta al factor de crecimiento tumoral, al TGF-beta. El nodo FOXO también media la citostasis y la apoptosis, pero en respuesta al estrés oxidativo y a la inanición. Y el modo ID o MIC, que suprime los inhibidores de CDK para favorecer la proliferación celular. Al controlar la transcripción de genes específicos, la señalización celular iniciada por el factor de crecimiento regula diversas funciones celulares, incluida la migración celular, la supervivencia celular, la progresión del ciclo celular y la diferenciación celular. Entonces, aquí están las vías de señalización mediadas por el factor de crecimiento epidermal. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, ha sido ampliamente estudiado, porque también se utiliza mucho los bloqueadores de factor de crecimiento epidermal, ¿no?, como las vías de señalización GFRTK, tras su identificación en la década del 70, o más de un siglo, ¿verdad?, se ha demostrado que el factor de crecimiento epidermal posee actividad quinasa intrínseca. El receptor de longitud completa se clonó en 1984, y el GFR es una glicoproteína transmembrana de cadena polipeptídea única. La siguiente es una breve descripción de las vías de señalización principales activadas por el factor de crecimiento epidermal, que son relevantes para la progresión del ciclo celular. La vía RAS
ERK, una importante vía de señalización, ¿no? Vean ustedes, este es el receptor del factor de crecimiento epidermal, acá, receptor de crecimiento epidermal, y la actividad de la RAS, ¿no? Y finalmente toda la cadena de fosforilación que se presenta, ¿no? Entonces, es una cadena que va a activar una serie de proteínas, quinasa, mitógenos, ¿no? Y al final, ¿no? Esto en el núcleo, la RCK estimula la activación de factores de transcripción, incluidos los CFOS. Y por otro lado, la activación del RK también se traslada al núcleo donde estimula el CFOS y el LK1. En resumen. Entonces aquí vemos que la regulación de la progresión del ciclo celular en la fase G1 mediante la activación de la vía de señalización RAS-RK que vimos que era inducida por factores de crecimiento, como en el ejemplo del factor de crecimiento epidermal, ¿no? En la progresión con la activación del factor de crecimiento epidermal, ¿no? En la activación de la RAS-RK, y vemos acá la CFOS-U, la CMIX, T21, ¿no? Que activan la C-ciclina, CDK4, guías, ¿no? Por los genes antiproliferativos y el P27 que van a bloquear esto, ¿no? Para la progresión del ciclo celular en la fase G1. Entonces, la regulación de la progresión del ciclo celular mediante la señalización inducida por factores de crecimiento en diversas fases del ciclo celular es el signo, ¿no? El signo aquí de interrogación que vemos acá, los datos limitados y controvertidos. O sea, esto todavía, si bien se ha estudiado, no está muy claro, pero bueno, cada día se avanza más, ¿no? Las señales mitogénicas de los factores de crecimiento están mediadas por sus receptores transmembrana, en su mayoría los RTK. La activación de RTK inicia pues la activación de múltiples cascadas de señalización descendente, ya lo hemos visto como el factor de crecimiento epidermal. Tanto la vía de señalización RAS-RK como la vía de señalización P13K-AKT desempeñan un papel importante en la regulación de la progresión del ciclo celular. El mecanismo subyacente en sí mismo no de señalización de factor en la fase G1 del ciclo celular se revela en gran medida debido a una extensa investigación inicial. Se sabe poco sobre la función y el mecanismo de la señalización de los factores de crecimiento en la regulación de otras fases del ciclo celular, incluida la SG2 y FCM. Hasta el momento lo que se sugiere es que el factor de crecimiento regula la progresión del ciclo celular a lo largo de todo el ciclo celular, pero se necesitan más hallazgos que fundamenten estos supuestos. ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas, ¿no? De lo que hemos visto? Por ejemplo, ¿no? Aquí en este ejemplo, miren ustedes acá, sobre la expresión y la regulación de los virus en los factores de crecimiento, ¿no? Observen que los virus inducen la expresión y regulación de factores de crecimiento y receptores del huésped. Además de la síntesis de homólogos de factores de crecimiento, diversos virus tienen la capacidad de inducir la expresión de factores de crecimiento y receptores del huésped son capaces de manipularlo. Un ejemplo de esto es el virus de Epstein-Barr. La proteína oncogénica de la membrana latente, LMP1, es el regulador clave de la oncogenicidad del Epstein-Barr virus que interactúa con los factores de crecimiento. En las células epiteliales, esta proteína, la LMP1, induce específicamente la expresión de los receptores de factores de crecimiento epidermal, activando una nueva forma de NF-κB, ¿no? Y RAF-TAB. Entonces vemos aquí, cómo los virus van a modificar la respuesta del huésped para determinados receptores. Este es el ejemplo del Epstein-Barr virus, ¿no? Y modificando así la expresión del ciclo celular y por lo tanto la actividad oncogénica. Entonces, nos sirve para entender las alteraciones en el ciclo celular y su relación con el cáncer, el uso de inhibidores de CDK en las terapias contra el cáncer, las aplicaciones de factores de crecimiento en medicina regenerativa, ¿no? Y la explotación viral de factores de crecimiento y mecanismos dependientes de factores de crecimiento y sus consecuencias, ¿no? Entonces, podemos concluir de esta exposición cuál es la importancia del ciclo celular. El ciclo celular, pues, es un proceso fundamental para la proliferación y mantenimiento de las células, crucial para el crecimiento, desarrollo y reparación de los tejidos en los organismos multicelulares. ¿Cuál es el rol de las ciclinas y las CDKs? Las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas son esenciales para la regulación del ciclo celular,
Las ciclinas activan a las CDKs, permitiendo la progresión a través de diferentes fases del ciclo celular. La interacción específica entre las ciclinas y las CDKs, ¿no?, en cada fase asegura la precisión del ciclo celular y previene la proliferación celular descontrolada. En relación a la regulación del ciclo celular, podemos decir que es estricta a través de puntos de control y la acción de inhibidores de CDKs, que es vital para mantener la integridad genética y prevenir el desarrollo de enfermedades como el cáncer. Además, la desregulación de ciclinas y CDKs está estrechamente asociada con diversas formas de cáncer, subrayando la importancia de su control preciso. Los factores de crecimiento juegan un papel clave en la señalización que inicia la proliferación celular. Estos factores pueden activar las vías de señalización que regulan la actividad de ciclinas y CDKs, integrando señales extracelulares con la maquinaria interna del ciclo celular. Ejemplos como el factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas ilustran cómo estas moléculas influyen en el ciclo celular y pueden ser aprovechadas en terapias regenerativas y tratamientos contra el cáncer. Dentro de las aplicaciones clínicas tenemos la investigación sobre ciclinas y CDKs y factores de crecimiento que llevaba al desarrollo de terapias innovadoras, incluyendo inhibidores de CDKs utilizados en el tratamiento de cáncer de mama y de otros tipos de cáncer. Las terapias combinadas que incluyen inhibidores de CDKs y otros agentes terapéuticos están mostrando promesas en superar la resistencia a los tratamientos convencionales y mejorar los resultados en pacientes. ¿Hacia dónde vamos? Tenemos que comprender los mecanismos de regulación del ciclo celular y la identificación de nuevos blancos terapéuticos para avanzar en el tratamiento de cáncer y enfermedades proliferativas. Además, la investigación de las terapias basadas en factores de crecimiento y su combinación con inhibidores de CDKs y otras moléculas señalizadoras sigue siendo un campo de gran potencial en la medicina regenerativa y oncológica. Aquí tenemos la bibliografía. Esperemos que haya sido de su agrado. Bueno, buen estudio. Hasta pronto.